Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Gracias porque ha concluido felizmente el año 2020, un año repleto de pruebas, de grandes pruebas para el mundo entero con la pandemia del COVID-19. Pero este año ha sido también el que le ha dado forma a nuevas ideas, nuevos retos, y dentro de esos retos y de esas ideas está el concepto para franja ocular de iCaps. Y como iniciamos a final del año 2020, aquellos que son nuevos en este segmento, que es un segmento de noticias, un segmento de conceptos, de destrezas, de la oftalmología y también de las ciencias ópticas y de lo que es el mundo médico. Y hoy, afortunadamente, ya tenemos el calendario para el año 2021 completo, con los 12 meses, y le damos inicio con uno de los campeones en mi parecer, de lo que es el futuro del glaucoma, de su diagnóstico, de su manejo y de la cirugía de glaucoma. Y voy a dejar este segmento en manos de una persona que yo sé que les va a impresionar con su facilidad de expresión y también por el manejo de los conocimientos que tiene del glaucoma. Así que con ustedes, el doctor William McCollum. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Buenas tardes para todos. En esta cápsula estaremos dando de una forma generalizada los puntos clave al diagnóstico del paciente con glaucoma. En general, el término glaucoma designa a un conjunto de procesos que tienen en común una neuropatía óptica adquirida, caracterizada por una excavación de papila óptica y un adelgazamiento del borde neuroretiniano. Cuando la pérdida del tejido del nervio óptico es significativa, se desarrolla una disminución del campo visual que procede a una afectación de la agudeza visual que puede inclusive terminar en ceguera. El desarrollo de una neuropatía óptica glaucomatosa probablemente se deba a una serie de factores, tanto intrínsecos como extrínsecos al nervio óptico. Se han planteado dos grandes grupos de hipótesis. Estas son la mecánica como la isquémica. Igualmente se han hecho vastas investigaciones para examinar el posible papel de la neuropatía óptica glaucomatosa por proceso de la exocitoxicidad, apoptosis, privación de las neurotrofinas, autoinmunidad y entre otras. Factores de riesgo de glaucoma. El único que puede ser modificado hasta el día de hoy es la presión intraocular. También tenemos edad avanzada, historia familiar, que se ha estimado que el 20% de un paciente que tenga glaucoma tiene algún factor familiar presente. Otros menos importantes, donde no hay un consenso entre los estudios, son la miopía, la diabetes y enfermedades cardiovasculares. En varios estudios publicados se estima que de 1.1 a 1.8 de la población mundial mayor de 40 años de edad padece glaucoma. Las cifras publicadas de incidencia de ceguera son variables, estimándose que de entre el 27% de ceguera unilateral y 9% de ceguera unilateral a los 20 años de diagnóstico de glaucoma. Los pacientes con mayor riesgo de ceguera son aquellos con pérdida de campo visual al momento del diagnóstico. De forma general, tenemos para clasificar el glaucoma ángulo abierto y ángulo cerrado. Para identificar los ángulos abiertos, ángulos cerrados, necesitamos de gonioscopía, que va a ser más adelante explicada por la compañera Stephanie Fernández. Igualmente, debemos identificar en el examen oftalmológico las estructuras del ángulo, iris, cuerpo ciliar, conjuntiva, córnea, identificar alguna otra parte generalizada que podría dar primario o secundario. Si encontramos otra causa, lo clasificamos como secundario y de no ser la primaria. Aquí tenemos nuestro arsenal amigo dentro de nuestro consultorio, que tenemos la lámpara de hendidura. Como dije anteriormente, vamos a evaluar la parte externa también, párpado. Sabemos que tenemos patología como el Sturge-Weber que nos pueden dar glaucomas secundarios. Aquí vemos la imagen de una gonioscopía.
y también la evaluación del Van Gehry que van a ser explicados más adelante. En cuanto a la evaluación diagnóstica del glaucoma, tenemos tres grandes grupos y la afectación del mismo, la afectación del nervio óptico, la afectación del campo visual y aumento de la presión intraocular que vamos a estar evaluando para el diagnóstico de glaucoma. En cuanto a la evaluación del nervio óptico, vamos a visualizar tres grandes aspectos, que es la cabeza del nervio óptico, el área peripapilar y las capas de fibra nerviosa. Para encontrar lo patológico debemos siempre conocer qué conocemos como normal. El borde neuroretiniano, aquí que lo vemos en la imagen, es el tejido entre el borde exterior de la copa y el margen del disco óptico. El borde normal tiene un color naranja o rosa y una configuración característica de la mayoría de los ojos sanos. El borde inferior es el más ancho, seguido por el superior, luego nasal y luego temporal. A esto le conocemos como la regla ISNT, que esto la vamos a ver violada en el diagnóstico de glaucoma, en la mayoría de ellos. El tamaño del disco óptico es importante para decidir si la relación del copadisco es normal. El diámetro vertical medio normal del disco no glaucomatoso generalmente es 1.5 en una población caucásica según los estudios. La relación copa-disco indica el diámetro de la copa expresado como una fracción del diámetro del disco. La relación vertical en lugar del horizontal se utiliza generalmente en la práctica clínica. Generalizando, los discos pequeños tienen una copa pequeña con una relación copa-disco aproximadamente de 0.35. En cambio, los discos grandes tienen una relación copa-disco media de 0.55. Por eso debe ser muy cuidadoso cuando vamos a diagnosticar glaucoma en copas grandes. Solo el 2% de la población tiene una relación copa-disco superior a 0.7. En cualquier individuo, la simetría de 0.2 o más entre los ojos también debe considerarse como sospecha, aunque es fundamental excluir la diferencia de disco en un paciente. Tenemos 4 grandes grupos, según la literatura, del daño glaucomatoso. Tenemos primero el daño focal del disco, esto que vemos aquí, que se caracteriza por una muesca polar que puede estar tanto superior como inferior, que pueden asociarse con defectos del campo visual localizado con amenazas tempranas de la fijación. Es lo que conocemos en inglés como notch. Aquí tenemos el disco óptico miópico con glaucoma. Se refiere a un disco inclinado, insertado oblicuamente, con una media luna temporal de atrofia peripapilar, junto con características de daño de glaucoma. Hay muchos nervios tilted que no son glaucoma y lucían el aspecto glaucomatoso. Son frecuentes los escotomas densos superiores o inferiores que amenazan la fijación y estos discos tienden a aparecer en pacientes varones jóvenes. Aquí tenemos los discos escleróticos seniles. Se asocian, caracterizan por una copia, una forma de platillo, una atrofia peripapilar variable y una pérdida de campo visual periférico. Los pacientes son mayores, a ambos sexos por igual, y el tipo de disco se asocia a cardiopatía isquémica e hipertensión. Algunos textos los refieren como craterización o saucerización del mismo. Esto que vemos aquí. Los discos de agrandamientos concéntricos, los cuales deben de ser verificados mediante monitorización en serie. Y aquí voy a hacer hincapié en un arsenal muy importante, que son las fotografías del nervio óptico para el seguimiento del paciente. No se imaginan lo valuable que es esto para la valoración del paciente. En el momento de la presentación, la presión intraocular suele estar significativamente elevada. Entonces vamos ahora a los signos no específicos de daños por glaucoma. La exposición de los vasos sanguíneos circulineares es un signo de adelgazamiento temprano del anillo neuroretiniano, aquí como vemos en la imagen. El signo de bayoneta, que es caracterizado por el doble angulación de un vaso sanguíneo. Y aquí como vemos las ramas colaterales, que son raras encontrarlas, pero las podemos encontrar en los signos no específicos de glaucoma. Aquí tenemos la pérdida del anillo neuroretiniano nasal. Es un signo moderadamente avanzado y puede verse también una nasalización de los vasos, como vemos aquí en la imagen.
El signo de punto de lámina cribosa ocurre en el avance del glaucoma. Las fenestraciones, como vemos en la imagen, en forma de puntos grises en la lámina cribosa, quedan expuestos a medida que el anillo neuroretiniano retrocede. Algunas de estas láminas se pueden unir y pueden formar estrías que conocemos como estrías de Susana. El signo de punto no es específico para la atrofia glaucomatosa y puede verse en ojos normales. Aquí tenemos en la imagen la hemorragia de disco. A menudo se extiende desde el anillo neuroretiniano hasta la retina. El cuadrante inferotemporal es el más frecuente del mismo. Algunas literaturas refieren que esto es indicativo que no está controlada la patología. En cuanto a los cambios peripapilares, tenemos aquí la atrofia peripapilar que rodea la cabeza del nervio óptico. Tenemos aquí la zona alfa, esa que vemos aquí con la línea blanca, que se caracteriza por cambios epiteliales, pigmentarios de la retina superficial. Y la zona beta, esta que tenemos aquí, interna, se caracteriza por atrofia coloretiniana. Esta es más común en los pacientes con glaucoma. Esto es esencial. En el glaucoma, los efectos sutiles en las capas de fibras nerviosas proceden al desarrollo de cambios detectables del disco óptico y el campo visual, y su aparición a menudo sigue a hemorragias discales. ¿Por qué? Porque va a haber una discontinuidad de las fibras nerviosas que está protegiendo el vaso, y por lo general esto puede presentar estas hemorragias por esto. Ocurren dos patrones: los defectos localizados en forma de cuña que vemos en la imagen y los efectos difusos que son más grandes y tienen bordes indistintivos. Aprovecho la imagen para mencionar la tomografía del OCT, que no se abundará en este ICAP, pero es un medio eficaz para cuantificar estas pérdidas de fibras. Ahora pasamos a la afectación del campo visual. Las pruebas de campo visual son una parte obligatoria del tratamiento de glaucoma, para el diagnóstico y, más importante, para el seguimiento del mismo. Los grandes ensayos controlados y autorizados de tratamiento de glaucoma han demostrado que puede haber una progresión, inclusive con presión intraocular normal. Por eso, no nos debemos solamente fiar de la presión intraocular en el momento del seguimiento del paciente. El campo visual es una isla de visión rodeada por un mar de ceguera definido por traquear, y hay dos tipos de evaluación: la cinética en el Goldman y la estática en el Humphrey. Aquí tenemos un campo visual Humphrey, CT estándar 24-2. Debemos siempre preguntarnos con la frecuencia con que se debe realizar el estudio basal, cuál tomamos como el estudio basal, porque tenemos que saber que ahí en los primeros puede ser de aprendizaje para el paciente y encontrar defectos no reales. Cuántos estudios al año, y todo eso hay que individualizar cada paciente. Aquí tenemos las partes. Tenemos en la parte 1 el nombre del paciente, el tipo de prueba, en el 2 aquí, tamaño del estímulo, que lo podemos encontrar aquí, el diámetro pupilar, que debe estar, para aquellos que son por debajo de 2 y por mayor de 6 pueden presentar artefactos no reales en la prueba, la fecha y del paciente, los índices de confiabilidad del mismo, escala, aquí la escala numérica, la escala de grises, la desviación total, la desviación aquí, como vemos, la desviación del patrón, y el examen de mi campo por glaucoma. Aquí también tenemos los resultados de la desviación media, y aquí tenemos la configuración del rastreo de la mirada. Igualmente, aquí tenemos la desviación estándar del patrón, que nos da la información sobre las pérdidas localizadas igualmente. Le traje algunos ejemplos. Aquí tenemos un escotoma paracentral en una isla de pérdida visual, puede ser absoluta o relativa, de entre los 10 grados a en torno de la fijación, como vemos aquí la afectación de las fibras. Un escotoma axiformo que se localiza en el área entre 10 y 20 grados alrededor de la fijación. Un escalón nasal es una depresión relativa en un hemicampo horizontal en comparación con el otro, como vemos aquí. Y tenemos un defecto altitudinal con pérdida casi completa del campo visual superior, característico de una neuropatía óptica leucomatosa avanzada.
Pasamos a la medición de la presión intraocular. Los grandes estudios epidemiológicos poblacionales han revelado que la presión intraocular media es de 15.5 mililitros de mercurio, con una desviación estándar de 2.6, dando así como valores normales lo que es de 10 a 21. Pero como sabemos, tenemos pacientes con presión intraocular por debajo de 21 que sigue con la progresión de la pérdida del campo visual. Por eso le debemos de dar seguimiento a estos pacientes. Se ha demostrado que un 40% de los pacientes, la presión intraocular más alta se produce fuera del horario habitual de consulta. Por eso es importante tomar todas las presiones intraoculares como un medio de escala. Aquí tenemos el tipo de tonometría Goldman. La tonometría de Goldman es de aplanación, se basa en el principio de Inver-Fick, que establece que para una esfera ideal y de paredes delgadas, la presión, como vemos la fórmula, dentro de la esfera es igual a la fuerza necesaria para aplanar la superficie dividida en el aplanamiento. Como vemos aquí, aquí vemos la forma que debería estar el resultado normal para tomar la presión intraocular, que es el borde interno conjunto con el de los dos hemicírculos. Igual la anchura de la misma también es importante para tomar una presión intraocular correcta. Tenemos aquí varios tipos de tonómetros, como el SCHOTT, que es el principio de indentación, los neumotonómetros, que es parecido al de aplanación, pero en vez de con el prisma cóncavo, tonometría dinámica de entorno como es el Pascal, el Perkins, el Tonopem, que es el principio de contacto, y la tonometría de rebote, que es como el ICER. Igualmente tenemos muchos otros dispositivos para la toma de la presión intraocular, pero el gold estándar es el Goldman mencionado anteriormente. Aquí le traigo un ejemplo de un paciente que es un paciente de la clínica, es un paciente que en horas de la clínica tenía presiones intraoculares a lo que le llamamos normal. Sin embargo, tenía un avance de pérdida de glaucoma en el campo visual. Aquí vemos, luego le hicimos una curva de presión de 24 horas con el iCare Home y vemos donde podemos detectar los picos de presiones ahora no de consultorio. Luego de eso lo tratamos con un análogo de prostaglandina y vemos cómo las fluctuaciones y la presión intraocular pudieron ser disminuidas. Entonces, nos debemos de preguntar, ¿solo nos debe importar el campo visual, nervio óptico y la presión intraocular? Claro que no, lo más importante es la calidad de vida de nuestros pacientes y de cómo manejar con ellos mismos. Debemos de ver la salud, relaciones sociales, trabajo, seguridad personal, bienestar financiero, sueños a futuro y bienestar emocional. Y con todo este conjunto, evaluar cuál va a ser el mejor tratamiento para nuestro paciente. ¿Qué pasa cuando diagnosticamos a un paciente con glaucoma? Aquí llegan nuevas preocupaciones. Para nosotros en nuestro país tenemos una peculiaridad que tuvimos un presidente el cual tenía glaucoma y murió ciego debido a esto, y cuando uno le hace esa referencia, el paciente muchas veces se preocupa, doctor, me voy a quedar ciego, ¿qué va a pasar? Y entonces ahí es que uno le debe de explicar que eso es una relación médico-paciente continua, que siempre debe estar en las visitas al consultorio y que no se debe desaparecer, para que así no haya una pérdida de calidad de vida de paciente, nuevas preocupaciones y que esto vaya a afectar su calidad de vida. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el paciente de glaucoma en el futuro? ¿Serán aquellos que esos pacientes van a tener mayor expectativa de vida, edad de retiro laboral más prolongada, serán más activos, tendremos diagnósticos más tempranos, estos pacientes van a ser más informados y exigentes? No, esos son los pacientes que tenemos hoy en día. Como vemos en la imagen, son pacientes mucho más activos y que siempre buscan una mayor expectativa de vida para el mismo. Esta es mi bibliografía. Muchísimas gracias. Gracias, William. Excelente introducción a lo que es el diagnóstico y el manejo del glaucoma. Y yo quiero aprovechar estos minutos que nos quedan, porque fuiste muy espontáneo con el ahorro del tiempo. Empezando con la evaluación de la población. ¿Qué es para ti una presión normal? ¿Qué importancia tiene la presión en el diagnóstico de glaucoma? ¿Y qué le dices al paciente y qué no le dices acerca de su presión? Excelente pregunta, doctor.
Cuando vemos la toma de presión del paciente, la toma de presión inicial de un paciente nuevo que no llega, que no sabe, que no llega con diagnósticos de glaucoma, porque no llegan pacientes también ya diagnosticados en otro centro y vienen por segunda opinión, pero hablando así en específico del paciente que no llega por primera vez, esa toma inicial de la presión intraocular muchas veces no es el 100% del diagnóstico, porque como mencioné anteriormente, hasta el 40% de los pacientes puede tener una presión intraocular por debajo de 21 y sí puede estar presentando glaucoma. Por eso es que hay que entender que es algo multifactorial, que el glaucoma es una entidad multifactorial y hay que ver todos los aspectos del mismo para el correcto diagnóstico del mismo. Igualmente se puede presentar un paciente que luciera una excavación importante de glaucoma y vemos luego que tiene una megalopapila y que no necesariamente sea el diagnóstico de glaucoma del paciente. Por eso tenemos que coger todo el conglomerado de resultados que encontramos en el consultorio, igualmente fuera del mismo, como le mostré en la imagen de la curva que se le hizo por 24 horas al paciente, que teníamos todas las presiones por debajo de 14, 15 en el consultorio y vimos picos de hasta casi 30 luego del consultorio. Por eso es lo importante de tomar al paciente como un ente completo, no solamente viendo el ojo, viendo la agudeza visual y viendo la presión intraocular que tiene en el consultorio. Entonces, sigues con el análisis. Tenemos pacientes normales, tenemos pacientes con hipertensión ocular, tenemos sospecha de glaucoma, tenemos glaucoma vera, glaucoma de presión baja. Explícame. Bien, aquí hay una gran ventana de posibles diagnósticos y diagnósticos. Y es importante mencionar también que muchas veces tenemos también los glaucomas secundarios, que no siempre serán primarios. Y que uno al principio cuando lo ve y tenemos por ejemplo el pigmentario, que no vemos el uso de Krukenberg y luego más adelante sí lo podemos diagnosticar y vemos que es algo secundario, igual de los pseudoexfoliativos. Pero en cuanto a la ventana de sospecha de glaucoma, glaucoma primario de ángulo abierto, tenemos tres características esenciales que la mencioné. Campo visual, la apariencia del nervio óptico y la presión intraocular. Cuando tenemos solamente una de estas, lo podemos entablar lo que es en sospecha de glaucoma. Ya cuando tenemos dos o más de estas, podemos tener el diagnóstico de glaucoma, pero no siempre será igual. Igualmente, para el seguimiento del mismo de los pacientes, el campo visual será de un armamento bastante importante y siempre mencionar que las presiones intraoculares, como mencioné anteriormente, no van a estar siempre dentro de límites altos en la evaluación del glaucoma. Entonces, presión alta sin nervio y sin campo es hipertensión ocular. Hipertensión ocular. Daño al nervio sin presión y con daño en el campo visual. Glaucoma. Y la presión normal, cuando la tiene por debajo, digamos, de 21 y tiene daño en el nervio óptico y campo visual. Aquí entramos con el diagnóstico de glaucoma de tensión normal, pero siempre y cuando sea valorado la presión en las 24 horas. Ok. Entonces hay un término que a menudo ocurre, que es que el nervio se ve grande. Se llama megalopapila. Megalopapila. ¿En qué consiste eso? Porque no es grande el nervio en el glaucoma. Bien, entonces, aquí tenemos, aparte del glaucoma, de la excavación, tenemos toda la copa, tenemos todo el diámetro del disco grande. Entonces, ¿qué pasa? Al tener un diámetro de disco más grande, la copa también luciera un poquito más grande. Entonces, por eso dije los parámetros iniciales que mencioné al principio de la presentación de los parámetros. Y así igualmente hemos visto pacientes que vienen buscando segunda opinión. Es importante mencionar algo. No porque el diagnóstico sea megalopapila, no significa que el paciente no podría tener glaucoma. Eso es importante entablarlo, porque un paciente con megalopapila sí puede tener glaucoma y es importante aquí los seguimientos del mismo. Y siguiendo la línea de pensamiento, porque la idea es que el que escucha esta cápsula sepa cuando le llegue a un paciente cuáles son los pasos que debe dar
para establecer el diagnóstico. Entonces, a ver, tenemos la visión, tenemos la atención, miramos el nervio óptico, hicimos campo visual o OCT, pero en el examen del paciente, ¿qué estás buscando? ¿Qué es lo que tú haces cuando por primera vez ves un paciente que, digamos, tiene la presión alta o que fue referido con sospecha de glaucoma? Me refiero a los Personalmente, casos... Procede. Personalmente, yo siempre le hago busco un mapa mental buscando cuáles podrían ser las causas que podrían estar elevando la presión intraocular. Siempre dejando el glaucoma primario como de descarte. Siempre tengo que buscar una causa esencial que me esté causando este glaucoma. Y ya luego, cuando no encuentro nada en el examen oftalmológico, ahí luego ya pasaría al glaucoma primario. Entonces, no llega el paciente, le hacemos agudeza visual, evaluación de pupila, evaluación externa con la lámpara de hendidura, vemos el iris, vemos el borde pupilar, buscamos exfoliación, pigmento, cualquier otra causa que no podría estar causando. Vemos la evaluación del nervio óptico, le hacemos la gonioscopía, que es un arma bastante importante para el diagnóstico de glaucoma y para diferenciar el glaucoma de primario de ángulo abierto y de ángulo cerrado. Podemos ver otras estructuras con lo mismo, podemos ver cambios en el iris que podrían estar hablando de una tumoración, de un quiste atrás del iris, para hacer una correcta valoración del mismo. Luego así ya, si tenemos la sospecha, mandamos también campo visual, fotografía, como mencioné, fotografía del nervio óptico es esencial para valorar la progresión del daño del nervio y el OCT del nervio óptico y mácula. Entonces, tenemos ya, como quien dice, etiquetado al paciente en una de esas categorías: sospecha, glaucoma, hipertensión ocular o megalopapila y el tipo de glaucoma. ¿Cómo te haces para la clasificación de que si el glaucoma es de ángulo abierto o ángulo cerrado? ¿Cuáles son tus criterios? Bien, aquí para el glaucoma de ángulo abierto, ángulo cerrado, aquí como mencioné, siempre uso la gonioscopía para la valoración del mismo. Tenemos la clasificación del PPP de la Academia Americana. Me guío por esa guía para la presentación del mismo. Más del 180 grados de contacto írido trabecular. Nos da sospecha de glaucoma. Cuando hay sinequias, si es angular, y cuando hay presión intraocular elevada y daño del nervio óptico, tenemos el glaucoma de cierre angular. Entonces aquí ya el manejo es importante mencionar, el manejo de cada uno de estos pacientes puede variar. También tenemos que entablar el avance del glaucoma, si es de leve, moderado o severo. Eso también nos puede llevar al tratamiento diferente del glaucoma en cada paciente. Importante mencionar, saber si las medicaciones sistémicas. Voy a aprovechar la cápsula para aprovechar el último mes. He tenido ya 2 pacientes, 2 femeninas, las 2 mayores de 50 años de edad, que con el endocrinólogo han estado usando topiramato para el adelgazamiento. Y este medicamento se ha utilizado por mucho tiempo, ya se había dejado de usar, pero he visto que han vuelto a usarlo y los 2 han tenido cierre angular secundario por el mismo, y de que se les suspende el medicamento, la presión intraocular cede, y ninguna ha habido que operarla ni nada. Gracias, William. Estamos en nuestro tiempo ya. Se entiende para la audiencia de que este es la introducción realmente a lo que es el glaucoma y su manejo. Ya hablamos de la clasificación, hablamos de si es de ángulo abierto, cerrado, si es secundario. Y en la próxima ponencia vamos a invitar al profesor, al doctor William McCollum, que es el coordinador académico en el Hospital Dr. Elías Santana, a que nos hable entonces de cómo procede con el tratamiento y el seguimiento de estos casos. Hacemos una pausa para introducir el próximo segmento de ICAPS. En ICAPS Franja Ocular observamos imágenes oftalmológicas.
Gracias. La doctora Stephanie Fernández, la invito a compartir pantalla, hizo una tesis de investigación sobre el uso de imágenes diagnósticas en glaucoma primario de cierre angular, y le he invitado hoy para que comparta las diferentes técnicas que tenemos hoy en día en la oftalmología para evaluar el ángulo de la cámara anterior. Con ustedes la doctora Fernández, quien es una inspirada de las imágenes de glaucoma. Disculpe un momentito. Tenía un problemita técnico. Tranquila, Stephanie, cuando tenías tu proyección hace un rato, la tenías en la pantalla entera. Y creo que la pusiste ahora en la del conferencista, ¿no? Listo. ¿Se escucha? Perfecto, perfecto, y se ve lindo. Muy Perfecto, bien. vamos a comenzar. Entonces, el día de hoy voy a estar hablándoles sobre las imágenes diagnósticas en cierre angular primaria. Mi nombre es Stephanie Fernández, gracias doctor por su presentación. Soy residente de tercer año en el Hospital Elías Santana. Bien, el día de hoy vamos a estar hablando inicialmente sobre las generalidades del cierre angular primario, las diferentes clasificaciones y los métodos diagnósticos más utilizados en esta entidad. Cuando hablamos de cierre angular primario, nos vamos a referir a la configuración anatómica, en el cual existe un bloqueo mecánico de la malla trabecular por el iris periférico. Entonces se describe una prevalencia de 16 millones de personas a nivel mundial y es más común en el sexo femenino en mayores de 40 años cuando comienzan los cambios cristalinianos. Asimismo, la población con más altos riesgos son los asiáticos y los esquimales, mientras que en europeos y africanos generalmente es menor. Entonces, cuando hablamos de glaucoma primario de ángulo cerrado, este es el causante del 90% de ceguera en la población china y debemos de tomar en cuenta que una cámara anterior menos de 2.5 milímetros va a predisponernos a un cierre angular. Entonces, el mismo puede ser tanto aposicional o causado por sinequias, lo cual puede distinguirse utilizando la agonioscopía por indentación, que la voy a mencionar más adelante. Y en esta patología lo que ocurre entonces es un aumento de presión intraocular como resultado de la disminución del flujo del humor acuoso a través de la malla trabecular. Entonces, tenemos dos mecanismos por el cual se puede realizar, que es o por un empuje del iris hacia adelante desde atrás, desde el segmento posterior, o por una tracción del iris anteriormente hacia la malla trabecular. Entonces, en cuanto a la clasificación, debemos tomar en cuenta tres variantes. Si es sospechoso, se debe de catalogar el grado del cierre posicional o de estrechez del ángulo. También debemos de considerar la sintomatología y tercero, el mecanismo base por el cual está ocurriendo el cierre. Entonces, para hablar de sospecha de cierre angular primario, debemos de tener un contacto trabecular que sea mayor de 180 grados, pero que no tengamos un daño al nervio óptico y tampoco en la malla trabecular. Entonces, en el cierre angular primario propiamente dicho, vamos a tener un contacto trabecular igual, mayor de 180, pero con un aumento de presión intraocular, con presencia o no de sinequias, pero sin daño al nervio óptico. Entonces, ya en sí, de glaucoma primario de ángulo cerrado, vamos a tener el mismo cierre, pero ya con una neuropatía óptica glaucomatosa. La agonioscopía es la técnica diagnóstica ideal, permanece como el gold estándar y valora la relación entre lo que es el ángulo y el iris, ya que permite distinguir en lo que tenemos un cierre posicional versus uno por presencia de sinequias. De igual forma, nos va a proveer la visualización del signo de joroba, por ejemplo, en el iris de meseta, o los vasos que podemos ver en pacientes que presentan glaucoma neovascular. Entonces, también nos proporciona información en caso de presencia de material pseudoexfoliativo, si tenemos un síndrome de dispersión pigmentaria o incluso una elevación de la presión venosa epiescleral. Entonces, debemos de tener en cuenta que
Cuando la vayamos a realizar, en la lámpara de hendidura puede inducirse una miosis e incluso una compresión en la córnea por el mismo uso del gonioscopio. Por lo que es ideal realizarla en lo que es una luz tenue y especialmente por alguien experimentado, ya que la misma suele ser subjetiva. Entonces, en estas imágenes podemos ver la anatomía normal del ángulo. En la imagen superior a la derecha, un iris MZ con el signo de la doble joroba, y ya las dos imágenes inferiores son pacientes de nuestro hospital, los cuales presentaban un cierre angular por un cristalino cataratoso. Entonces, en cuanto a la tomografía de coherencia del segmento anterior, esta va a obtener imágenes que son cuantitativas y de alta resolución, incluyendo el receso angular. Entonces, utiliza una luz que es de 1310 nanómetros para la visualización de la cámara anterior. El mismo estenocontacto no requiere, en verdad, un operador que sea especializado para realizarse y nos va a permitir obtener imágenes de calidad tanto del iris, la córnea y el cristalino, como del ángulo por una reconstrucción que crea tridimensional en 360 grados. Entonces, estas mediciones todas van a partir del espolón escleral. Una de las desventajas es que no va a penetrar posterior al iris, pero en general sí nos va a permitir identificar a pacientes que estén en riesgo de cierre. Entonces, ambas imágenes de la derecha son de los pacientes de un trabajo de investigación que realicé, que mencionó el doctor Valle, que son pacientes que tenían presencia de catarata y como podemos ver en la imagen, estaban teniendo un cierre angular debido a este. Ellos se les hizo luego una extracción de catarata o una iridotomía periférica, en los cuales pudimos observar que en la iridotomía periférica la anatomía permanecía prácticamente igual, pero con la extracción de catarata entonces ya vamos a decir que era una cura al cierre. En cuanto a la biomicroscopía ultrasónica o VM, este se ha utilizado ya por más de 15 años en el mercado y consta de colocarle una copa en el ojo del paciente con una solución salina y un transductor que lo que hace es emitir la imagen. Entonces, el mismo se puede realizar en una luz tenue para ver el ángulo en vivo del paciente y el movimiento de este. Entonces, en cierre angular primario, el VM nos permite valorar tanto el ángulo estrecho como la anteriorización que se observa en los procesos ciliares y la corta distancia que hay en los procesos trabeculares, ya que este sí puede penetrar posterior al iris a diferencia del OCT de segmento anterior. De igual forma, sirve para pacientes que tengan mecanismos que son de ángulo cerrado que no tengan bloqueo pupilar, como el iris MZ o pacientes que presenten una efusión uveal. Y también para más información en cuanto a la profundidad de cámara anterior, el tamaño del cristalino, la integridad zonular y la dinámica ya completa del segmento anterior. En estas imágenes podemos ver la anatomía normal por VM, cómo se visualiza el signo de la doble joroba en iris MZ, y entonces en estas dos imágenes de la derecha, que de igual forma son de pacientes de aquí del hospital, vemos ese cristalino como se ve gigante y que está realizando un cierre del mismo. Entonces, en esta siguiente diapositiva que les presento, podemos ver un pequeño video del mismo paciente en el cual en el círculo rojo van a poder presenciar cómo el iris se levanta, se baja ahí, pueden ver, con el movimiento del cristalino. Entonces, de igual forma en este video podemos ver lo mismo. En este punto ahí. Entonces, continuando ya por último con el Pentacam, que se ha demostrado que de igual forma como el OCT de segmento anterior, provee imágenes cuantitativas y de alta resolución en cuanto a la profundidad de la cámara anterior y del ángulo camerular. Entonces, le presento un estudio que valoró la eficacia de ambos procedimientos como una herramienta de triaje inicial para la detección de ángulos ocluibles, y ellos demostraron que la profundidad de la cámara anterior que era tomada por el Pentacam era el elemento más importante para confirmar ángulos ocluibles, por lo que ellos describieron que tenían la misma reproducibilidad y perfil de sensitividad y de especificidad comparado con las medidas tomadas
por el ST de segmento anterior. Entonces, esta es una imagen de aquí del hospital, de un paciente que se iba a operar de cirugía de catarata, en el que pueden valorar cómo se ve una cámara anterior estrecha por el cristalino. Finalmente, dentro de los puntos claves que yo quiero que se lleven a casa, es que siempre se debe ir desde lo más básico hasta lo más complejo. Entonces, siempre debemos de comenzar con la gonioscopía, que permanece como gol estándar para demostrar el ángulo estrecho debido a la dinámica con la que se puede realizar, y es el que al final nos va a dar el diagnóstico adecuado dependiendo si abre o si no abre el ángulo, si el paciente tiene o no tiene presencia de sinuquias. Entonces, el VM es el ideal para valorar hasta el cuerpo ciliar en caso de que nosotros estemos pensando que tal vez no solamente sea por la catarata, sino también si es un tumor que está provocando un empuje hacia adelante, entre otras causas. Entonces, ya el OCT de segmento anterior es menos invasivo y puede realizarse en pacientes, por ejemplo, que tengan lesiones corneales existentes, a diferencia del VM, que si es un paciente que tiene la córnea afectada, no puede someterse a una copa con líquido, vamos a decir. Entonces, el Pentacam ya finalmente permanece como un estudio complementario válido para valorar el ángulo estrecho. Esta es mi bibliografía. Muchas gracias. Stephanie, gracias. Realmente sabía que no me ibas a decepcionar con las imágenes que trajiste. Y obviamente cuando sigamos con las conferencias de glaucoma, en lo que va del mes de enero, pues te estaremos invitando para que compartas aquellas que son del polo posterior. Y en este momento le doy paso a lo que es el foro del residente, así que hágale usted la transición, por favor. Foro de residentes en ICAPS Franja Ocular. Bien, muy buenas tardes a todos. Un saludo grande a la familia ICAPS. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a ustedes a nuestra residente estrella, la doctora Patricia Fernández, que nos va a hablar de un tema importantísimo en la clínica diaria, una de las consultas más frecuentes, que como es la presencia de fotopsias y miosopsias. En el pasado, los pacientes que se presentaban con esto, estoy hablando de épocas medievales, se consideraban pacientes con delirios, pacientes locos. Hasta que por suerte llegó la oftalmología moderna a decirnos que estos pacientes no están locos, sus signos son reales y de hecho muchas veces estos pueden significar una patología predisponente a un desprendimiento de retina, algo que pueda amenazar severamente la visión de nuestros pacientes. Sin más, los dejo con nuestra residente Patricia Fernández, quien también será nuestra próxima fellow de retina. Adelante, Patricia. Buenas tardes, gracias Julio por tu presentación. Gracias a todos por permitirme compartir con ustedes aquí en esta cápsula. Vamos a presentarle nuestra conferencia del día de hoy. Entonces, yo soy la doctora Patricia Fernández, soy residente de segundo año del Hospital Dr. Elías Santana y hoy les voy a hablar sobre el manejo de los pacientes con fotopsias y miodesopsias. Quien para comprender el concepto de manera general, miodesopsias se refiere a las moscas flotantes, como se conoce coloquialmente, y fotopsias son aquellos destellos de luces que percibe el paciente en su campo visual. Aquí tenemos una imagen donde se ve ilustrado cómo ven estos pacientes estas imágenes. Estos no son más que fenómenos entópticos. Los fenómenos entópticos son estimulaciones visuales que produce el propio ojo del paciente. Pueden ser en forma de moscas flotantes o incluso en formas de cabello. En cuanto a las patologías que tenemos que tener en cuenta cuando vemos un paciente con estos síntomas, el primero y el más importante es el desprendimiento de vítreo posterior. Pues puede tener secuelas bastante importantes, como mencionó el doctor Navarrete. También tenemos condensaciones vítreas que pueden ser producto de una hemorragia vítrea densa o incluso leve o de vitreitis. También se deben tomar en cuenta las alucinaciones y también pensar siempre en toxicidad por digitálicos, específicamente la digoxina, haciendo la salvedad de que en estos pacientes las fotopsias que van a describir tienen un color amarillento verdoso.
El desprendimiento de vitrio posterior tiene todo un estadiaje descrito por Itakura y Kishi, que tenemos ilustrado a continuación. Esto puede ser visto perfectamente con una tomografía de coherencia óptica. Aquí tenemos una tomografía de coherencia óptica que muestra una bursa premacularis fisiológica y sana en la imagen A. Luego en la imagen B tenemos un desprendimiento de vitrio posterior perimacular, que en la imagen C sigue a un desprendimiento de vitrio posterior perifoveal. Ya en la imagen D se ilustra donde hay un desprendimiento vitreofoveal completo, y ya en la imagen E, pues ya pasa a ser lo que llamamos un desprendimiento de vitrio posterior completo, que es cuando se desprende de la papila óptica. Cuando ya tenemos un desprendimiento de vitrio posterior completo, observamos en el fondo del paciente lo que se conoce como el anillo de Weiss. El anillo de Weiss no es más que el desprendimiento de fibras gliales que se desprenden en el área peripapilar, y eso es lo que flota en el vitrio del paciente, y eso da la percepción de una mosca flotante. Importante tener en cuenta que los desprendimientos de vitrios posteriores se han observado en autopsias de pacientes menores de 50 años en un 10%, siempre haciendo la salvedad de que los pacientes miopes van a tener desprendimientos de vitrios posteriores hasta 10 años primero que los pacientes hemétropes. En los pacientes ya mayores de 70 años, pues se puede observar en un 63%. Aquí tenemos una imagen esquemática de un agujero redondo de la retina. Estos agujeros redondos se ven frecuentemente en pacientes sometidos a cirugías de cataratas, ya sean pseudofágicos o afágicos. Pueden ser múltiples y son generalmente pequeños. Se pueden encontrar en la parte posterior de la base del vítreo. Aquí al ladito también tenemos una imagen esquemática de lo que se conoce como un desgarro en herradura, o en inglés como flap tear, donde hay fuerzas vectoriales del vítreo que van a llevar la retina hacia el centro de la cavidad vítrea. Esto lo vamos a ver ilustrado más adelante. En cuanto a los síntomas que presentan estos pacientes, aparte de las fotopsias y miodesopsias, tener en cuenta cuando el paciente describe que se le cae una cortina en su campo visual. Esto es bastante sugestivo de que hubo un evento de desprendimiento de la retina. En cuanto a los signos que vamos a observar al evaluar el paciente, se puede ver a la biomicroscopía unas células pigmentadas en el vitrio anterior, lo que se conoce como signo de Schaffer o polvo de tabaco. También se pueden ver células rojas en caso de que haya habido hemorragia. Se puede ver una hemorragia vítrea acompañando el DVP, y esto es bastante sugestivo de que hubo algún evento de desgarro. Se dice que en 2/3 de los pacientes que se presentan con hemorragia vítrea y desprendimiento de vitrio posterior hay algún desgarro que hay que encontrar. En una primera consulta, cuando se evalúa a un paciente que describe una miodesopsia o una fotopsia de manera aguda y que se evidencia un DVP, se dice que de un 8 a un 22% de estos pacientes va a tener un desgarro retiniano. Sin embargo, el hecho de que no se evidencie este desgarro en la primera consulta no descarta la posibilidad de que haya un desgarro. Hay un 5% de los pacientes en los cuales se ha descrito que se evidencia un desprendimiento, un desgarro retiniano en las visitas posteriores, que puede haber sido pasado por alto en la primera visita o pudo haber ocurrido posteriormente. Es por esto que es importante seguir evaluando a estos pacientes por lo menos 4 semanas posteriores al evento. En cuanto a la evaluación de estos pacientes, lo primero y lo más importante siempre es la anamnesis. Tener en cuenta que en la oftalmoscopía indirecta se puede realizar depresión escleral, ya sea con un depresor de metal o con un hisopo. Siempre recordar que puede ser transpalpebral y de manera que no incomoda al paciente, pues esto nos puede acortar la evaluación. Si se evalúa a la biomicroscopía, nos podemos asistir de un lente de 3 espejos para visualizar la periferia. Esto es ya una práctica más de tendencia de escuelas europeas, pero aquí también se utiliza por igual. Y en caso de los pacientes que se precluya la visión del fondo, pues se puede asistir de una ecografía para ver si hay algún desgarro o algún desprendimiento visible en la misma.
Hay lesiones predisponentes que pueden provocar que un paciente tenga más facilidad para desarrollar algún desgarro. La primera y la más importante de ellas siempre es la degeneración en la tiz. Se dice que en los pacientes con un desgarro retiniano, de un 20 a un 30% tienen una degeneración en la tiz que hay que buscar. Esta degeneración en la tiz consiste en una anomalía de la interfaz vitreoretiniana. Hay un adelgazamiento de las capas retinianas internas que predisponen a la ruptura de la retina. Aquí se observa una degeneración en la tiz con unos cambios pigmentarios. Y aquí se observa una degeneración en la tiz donde se ven unos agujeros que son básicamente atróficos. Otras lesiones predisponentes tenemos lo que se llama penacho retiniano o vitreoretiniano. El penacho retiniano consiste en una proliferación glial que se encuentra sobre la retina y que puede traccionar la misma. Hay penachos quísticos y hay penachos no quísticos. Aquí tenemos la imagen de un penacho no quístico. Aquí tenemos la hora serrata y se observan los penachos aquí, que son estos puntos blanquecinos. Tenemos aquí un penacho quístico en una paciente femenina de 22 años. Otras lesiones predisponentes tenemos los complejos meridionales, tenemos un proceso dentado de la retina que se continúa con un proceso ciliar de la pars plicata. Aquí tenemos un valle encerrado de la hora serrata y aquí tenemos lo que se conoce como una excavación o que parece ser una excavación a la visualización. Y este es el punto donde hay mayor predisposición a tener algún desgarro retiniano. Hay distintos tipos de rupturas retinianas. Tenemos el primero, que es el desgarro en herradura. El desgarro en herradura, como mencionamos anteriormente, se produce porque en algún punto de la retina, en donde esté traccionando el vítreo, hay una buena adherencia del vítreo y este vítreo tracciona hacia el centro de la cavidad vítrea. Es conocido que hay ciertos puntos de la retina donde el vítreo tiene mayor adherencia y uno de ellos, y muy importante saberlo, son los bordes del lápiz. Por eso, cuando un paciente con una degeneración en lápiz tiene tendencia a presentar un desgarro en herradura o presenta un desgarro en herradura, es importante tratarlo a tiempo. Aquí tenemos una imagen esquemática donde se le está dando crioterapia a un paciente. Tomé la imagen simplemente por la buena esquematización que da de la tracción del vítreo del desgarro en herradura. Es por esto que se conoce que la pezuña del desgarro en herradura siempre va en dirección hacia el nervio y es porque el vítreo que tiene adherido tracciona hacia la cavidad vítrea. Está el desgarro retiniano gigante, que es aquel que tiene más de 3 horas de extensión o de 90 grados de extensión. Está el agujero operculado, que es aquel en donde no se evidencia tracción en ninguno de los bordes del agujero y se observa el fragmento de la retina traccionada. Aquí se observa una diálisis retiniana. La diálisis retiniana es cuando se desprende la retina anterior a la hora serrata y tiene una extensión circunferencial. Aquí tenemos un agujero atrófico de la retina, no se observa tracción en ninguna parte de la misma, ni se observa un opérculo. Importante saber que los primeros 8 meses del desprendimiento se capta el 50% de los desprendimientos de retina. Ya a los 24 meses es donde más se captan, se encuentran aproximadamente 80% de los desprendimientos. Al mes solamente se captan un 30% e inmediatamente es muy bajo el porcentaje, siendo de 12%. Esta es una tabla que extraje del PPP de manejo de los pacientes con DBP o degeneración latiz. Como mencioné anteriormente, no siempre se tratan. Por ejemplo, los desgarros en herradura con una sintomatología aguda deben siempre tratarse, pues tiene tendencia a desprender la retina. Importante saber que los desgarros, cuando son superotemporales, que cuando son traumáticos tienden a ser superotemporales, tienen una mayor tendencia a desprender la mácula como tal, y es por el factor de gravedad. Es por esto que siempre es importante tratar los pacientes con desgarro en herradura con sintomatología aguda. Cuando hay un agujero operculado, no siempre es necesario el tratamiento, a menos que se evidencie que en alguno de los bordes
del agujero, pues haya una tracción. La diálisis sintomática siempre se trata. La ruptura retiniana traumática usualmente se trata. El desgarro en herradura asintomático no siempre se trata o se puede tratar a menos que se evidencie que haya cronicidad en el mismo. Cuando hay un agujero operculado asintomático, pues se obtiene un manejo conservador, pues siempre que no haya tracción en los bordes del agujero. Cuando hay un agujero atrófico, rara vez se trata. Si hay una degeneración latiz en agujero, sin agujero, no se trata a menos que tenga la tendencia a causar un desgarro en herradura, que aquí sí se trata. Si hay un latiz asintomático con agujero y el agujero se ve atrófico, no hay necesidad de tratarlo. Para la diálisis asintomática no hay un consenso en cuanto al tratamiento, al igual que en los pacientes que tienen una historia de desprendimiento de retina en el ojo contralateral y en el ojo que se está evaluando se ve una degeneración latiz o se ve un agujero atrófico. En estos pacientes no hay consenso para tratar igual. Esta fue mi bibliografía. Un placer. Gracias, Patricia. Quería aprovechar el tiempo que nos queda para hablar del paciente que presenta con flotadores y fotopsias. Y vamos a decir que en el intercambio de la historia clínica, el paciente viene con la queja de que tengo flotadores. ¿Qué debemos saber? ¿Es importante que sea un flotador, 2, 3 o que sean cientos o miles? ¿Qué importancia tiene? De hecho, Gas mencionó que siempre y cuando no sean flotadores en centenares o cantidades abundantes, si son 2 o 3, se puede mantener un manejo conservador. Ahora, ya si son flotadores en gran cantidad, o sea, centenares, sí se debe tratar. Sé que lo mencionaste, entonces la clave es que si son 1, 2 o 3, es muy poco probable que tenga una ruptura o desgarro retiniano, y si son más de 3, especialmente cientos o miles, la cosa cambia. Entonces, la siguiente pregunta es con el paciente operado de catarata. Aquí hay un conocimiento que habíamos compartido de con qué frecuencia se separa el vítreo posterior y qué debemos hacer en el manejo de estos pacientes en el postoperatorio. Bueno, los pacientes operados de cataratas siempre se debe evaluar el fondo, por lo menos luego de los 2 meses postoperatorio. Sin embargo, no hay contraindicación de dilatar la pupila a menos que se haya colocado el lente en una situación que puede comprometer la posición del mismo cuando se dilata el paciente. Por lo tanto, en otras palabras, los dilatas y le examinas la retina periférica. Sí, siempre es primordial dilatar la pupila del paciente lo más pronto posible, a menos que tenga alguna contraindicación. En dado caso, podemos asistirnos de una ecografía modo B. Bien, y entonces, a ver, tenemos varias maneras de evaluar el fondo en los pacientes que han tenido una separación del vítreo posterior. ¿Me explicas cuáles son las que recomiendas? ¿Perdón? El Goldman, o si haces oftalmoscopía. Sí. Tenemos la oftalmoscopía indirecta utilizando indentación. Esto nos va a permitir anteriorizar la retina periférica para visualizar los cambios que hay en esta área. También tenemos a la biomicroscopía, como usted mencionaba, el lente de 3 espejos. Por ejemplo, el Goldman, que nos permite visualizar la periferia también con uno de esos 3 espejos. ¿Y cuál tú prefieres? La oftalmoscopía indirecta. Yo igual, es más cómodo para el paciente. ¿Perdón? Hágale. ¿Es más cómodo? Es más cómodo para el paciente. Si no hay ninguna opacidad de medios, es bastante fácil ver todos los cambios que se ven en la retina periférica. No hay impedimento para ver la retina en periferia extrema, pues como mencioné, se puede intentar, o sea, es bastante dinámico. Entonces, a ver, ¿qué tan pronto después de una cirugía de catarata se pudiera ya hacer una indentación? Porque uno siempre tiene el temor de que si tú tienes una incisión, sobre todo en la M6 o la extracapsular, y haces depresión, de que se te va a abrir. Entonces, si tuvieras que tener una regla en semanas, ¿cuántas semanas esperarías
antes de poder hacer la indentación, y hasta cuándo te limitarías solamente a hacer la oftalmoscopia sin indentación? Bueno, si el lente se encuentra en cápsula, pues se puede indentar luego de las 6 semanas postoperatorias. ¿Cierto? Porque es que al hacer la indentación corremos el peligro de abrir la herida, sobre todo si no está suturada, y entonces podemos hasta causar una endoftalmitis. En la época cuando ponían lentes que se anclaban al iris, pues claro, la indentación podía soltar el lente o prolapsarlo a cámara posterior o a cámara anterior. Y entonces era realmente un peligro hacer la indentación. Pues Patricia, gracias por tu presentación, ha sido muy completa. Es el preámbulo, y Julio está muy pendiente de esto, para más conferencias. Y si notan, en esta cápsula tratamos de hacer cosas que son interesantes para el oftalmólogo en cuanto al glaucoma, imágenes de glaucoma, pero en el foro del residente tratamos de agregar al menú algo que sería relevante en el área de la retina. Y en el futuro probablemente pasemos a otros temas, pero siempre variando la presentación. Gracias, doctora Fernández. Y pasamos al último evento. En iCaps Franja Ocular conoce las noticias de última hora. Pues realmente lo más importante en cuanto a noticias de última hora es que ya la vacuna llegó. Hay países en estos momentos como lo son Argentina, Chile, la misma Colombia, Puerto Rico, nuestro país aledaño, México, definitivamente Estados Unidos, y lo más increíble, Israel lleva ya más de 3 millones de personas en un país relativamente pequeño que han sido vacunadas. Esto para mí y para todo aquel personal sanitario es la esperanza de este nuevo siglo, ya que sabemos que lo que ha hecho la pandemia en el mundo entero en este momento ha afectado más de 80 millones de personas, y sabemos que han muerto a razón de 4.000 personas diariamente en Estados Unidos y en otros países. Ha sido realmente desastroso la pandemia. De manera que cuando le toque, use la vacuna. ¿Cuál es la mejor vacuna? La que a usted le llegue. Y no nos vamos a meter en el dilema y en el problema de las diferentes variaciones. Con esto me despido, les doy gracias a mi conjunto de exponentes. Ha sido una cápsula realmente valiosa, informativa, y los dejo con el final de esta cápsula. Aquí finaliza iCaps Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.